El presente material es parte integral de un curso universitario de enfermería a nivel de pregrado en la materia de Fisiología 1. Recordarán ustedes que dimos comienzo con una revisión sobre los fundamentos de la fisiología y ya cubrimos en su totalidad la primera unidad referida a la célula y su entorno. Con esta clase damos comienzo a la segunda unidad referida a la neurofisiología básica, y en su primer módulo vamos a estar revisando nociones de histología del sistema nervioso y la excitabilidad celular. Comencemos pues con el primer componente de la neurohistología. Vamos a estarnos refiriendo por una parte a las neuronas y por otra parte a las glías o células de sostén. Con relación a las neuronas vamos a pasearnos tanto por su estructura, su forma de clasificarlas, bien sea estructural o funcionalmente, la relación que guardan entre sí las neuronas del sistema nervioso central y del periférico, y finalmente en esta primera parte de esta clase referida a la neurohistología, haremos una referencia a la neuroglia, a las células de sostén, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Las neuronas. Hemos dicho que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Bueno, en materia del sistema nervioso central, la subunidad estructural y funcional básica es la neurona. Es una célula muy particular, muy especializada, y tiene una característica que es capaz de responder a estímulos del ambiente, bien sea de carácter físico o químico, o ambos naturalmente. Tiene una propiedad determinante, que es capaz de producir, de no solo generar el impulso, sino lograr que se conduzca a lo largo de los distintos tractos, los distintos nervios que componen el sistema nervioso. Son capaces de liberar sustancias químicas, de reguladores químicos, neurotransmisores, y una característica que en cierta forma es única es que no son capaces de reproducirse. Eso podría verse como una desventaja, lo cual es así, pero el lado positivo que eso tiene es que no son susceptibles de malignizarse, dado que no se reproducen. En ese momento no hay la oportunidad de que las células hijas pierdan las características de la madre, se anarquicen y se comporten en forma autónoma como lo hacen los tumores. Entonces las neuronas no se malignizan. Esta representación del artista nos plantea lo que sería una neurona típica, haciendo la salvedad de que las hay de distintas formas y distintas, pero esta es bastante representativa de lo que sería una neurona típica. Básicamente tiene un cuerpo representado aquí en este color amarillo y tiene una serie de prolongaciones. De esas prolongaciones, la mayoría son estas tales dendritas, que son numerosas, típicamente son numerosas, y hay una que es única, que es esta que se refiere como el axón. Esta amarilla que va aquí por el centro es una prolongación única llamada el axón. La célula tiene su núcleo como todas las células. Hay una región que reviste importancia para la fisiología, que es este cono que está aquí, es el cono del axón. Esta es una zona en donde es aquí donde se va a generar el impulso nervioso, como veremos posteriormente. Finalmente, quiero señalarles, llamarles la atención sobre estas estructuras que se ven aquí. Eso es un
una célula que se envuelve a un segmento del axón. Esta es otra célula con otro segmento, esta es otra con otro segmento y esta otra. Entre un segmento y el otro queda una zona llamada los nódulos de Ranvier. Queda una zona que no está cubierta por esta envoltura, y ya veremos la importancia que tiene esa zona de los nódulos de Ranvier. Según la función, básicamente hay tres tipos de neuronas. El primer tipo son las sensoriales, la segunda son las motoras y la tercera son unas que las interconectan a las dos primeras. Hay un término que vamos a estar refiriéndonos a esos términos continuamente durante la neurofisiología, que es lo que es aferente y lo que es eferente. El referente acá tiene que ver con el sistema nervioso central. Cuando la dirección que lleva una estructura o una función es hacia el sistema nervioso central, hablaremos de que eso es aferente. Cuando viene del sistema nervioso central, eso es eferente. Típicamente, en alguna zona de la piel hay un estímulo al tacto. Eso es detectado por una neurona sensorial, y esa señal, ese registro de ese estímulo que acaba de detectar, va a viajar en forma aferente hacia el sistema nervioso central. Eso podría estar ubicado en el encéfalo, como podría estar ubicado en la médula espinal, pero en todo caso los dos son sistema nervioso central, y ese estímulo que acaba de ser detectado por una neurona sensorial va a tener una ruta aferente hasta llegar a una parte del sistema nervioso central, en donde se procesará esa señal, se integrará y se tomará alguna decisión. Esa decisión podría ser que es algo que está pinchando o que está quemando, o algo que es una agresión, y lo que procede es moverse y alejarse de eso, quitar el brazo, quitar el pie, y eso se hace a través de los grupos musculares. Entonces, la detección del estímulo fue hecho por una neurona sensorial, eso viajó a un nivel central y vino una orden a un músculo de que retirara, se contrajera y retirara el brazo o el pie. Entonces, ese que viene del sistema nervioso central es eferente. Lo sensorial va hacia el sistema nervioso sensorial, lo motor viene del sistema nervioso central. Esto es aferente y esto es eferente. Y les repito, las interneuronas es los que comunican unos con otros. Este es el aspecto que tiene una neurona sensorial. Por cierto que es un poco atípico, no es la mayoría de las neuronas. El cuerpo de la neurona está acá, tiene una sola prolongación, y eso hace suponer que es unipolar. En realidad es pseudo unipolar, porque da la impresión de que está afuera, pero en realidad estos eran en su origen separados dos, pero se fusionaron en el primer segmento de su trayecto. Entonces, esto que está acá es lo que va a detectar el estímulo, y esto viaja hacia allá. Luego esto es aferente, va para allá. Estos son dendritas, y lo que es aferente, que va hacia la salida de la célula, es el axón, que sería este que está acá. Este es el caso el más frecuente de todos. De hecho, todas las neuronas motoras y las interneuronas tienen este aspecto. Se habla de que una neurona multipolar tiene numerosas prolongaciones, incluyendo una de ellas que es bastante especial, que es el tal axón. Todas estas son las dendritas, y hay un axón que al final tiene también dendritas. Entonces, la multipolar, repito, es tanto la motora como las interneuronas, tiene este aspecto que acabamos de revisar. La pseudo unipolar fue la primera que vimos, que es la sensorial,
Y hay esta que es una excepción, que son bipolares, son completamente simétricas para acá y por allá. Este tipo particular de neuronas se ve es en la retina del ojo. La inmensa mayoría de las neuronas tienen este aspecto. Son las motoras y las interneuronas. Hay una precisión terminológica. Cuando hay un acúmulo de cuerpos celulares, si eso ocurre en el sistema nervioso central, los llamamos núcleos. Si eso ocurre fuera del sistema nervioso central, léase en el sistema nervioso periférico, hablamos de ganglios. Por su parte, si ya no nos estamos refiriendo a los cuerpos celulares, sino a los axones, a estas terminaciones, a estas prolongaciones, si hay un cúmulo de axones y eso ocurre en el sistema nervioso central, los llamamos tractos. Mientras que eso mismo, no otra cosa, sino eso mismo, pero si ocurre fuera del sistema nervioso central, si eso ocurre en el sistema nervioso periférico, lo llamamos nervios. Uno no tiene nervios dentro del sistema nervioso central, eso lo tiene fuera del sistema nervioso central. Y uno no tiene ganglios tampoco dentro del encéfalo o en la médula espinal. Uno tiene ganglios fuera del sistema nervioso central. En cambio, lo que uno tiene en el central son núcleos y tractos. Núcleos cuando son acúmulos de cuerpos celulares, tractos, acúmulos de prolongaciones. Esas interneuronas aparecen aquí, vemos una interneurona cuando nos toca relacionar a una neurona con otra. Entonces, a veces se requieren unos eslabones en una cadena y esos eslabones lo conforman estas interneuronas. Esta es una... Recuerden que esta imagen, esta es la médula espinal y este cuerpo celular está del lado afuera de la médula espinal en una neurona sensitiva. Eso lo vamos a ver cuando revisemos más en detalle la médula espinal. Como esto, como no es aislado, sino es un conjunto numeroso de neuronas que tienen su cuerpo celular del lado afuera, esto conforman un ganglio. Esto es del lado afuera. Si estuviera aquí adentro sería un núcleo, pero como lo es afuera, lo llamamos un ganglio que es paravertebral. Está al lado de la columna vertebral en donde está la médula. Esta configuración, recuerden esta configuración que veremos más adelante. Neurona sensitiva. Ese no es el caso de la neurona motora. La neurona motora, tenemos esta que está acá, es una neurona motora autonómica. Le hace el sistema nervioso autónomo, el simpático o el parasimpático. La orden que trae arriba, esta es una neurona eferente. Esta neurona que está acá trae una orden dirigida bien sea a un músculo liso, a un músculo cardíaco o a una glándula. Estos son efectores involuntarios: músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Esta, por el contrario, viene, aquí está el cuerpo celular de esta, y esta viene una neurona motora somática. Esta trae una orden dirigida a un músculo esquelético voluntario, músculo estriado voluntario. Vean aquí un corte a este nivel y fíjense cómo aquí están saliendo las raíces nerviosas. La otra, estas que están acá son motoras, estas que están acá son sensoriales. Y es muy fácil identificarla porque la sensorial tiene esta dilatación acá, que es un ganglio. Y entonces, este ganglio son estas células que están acá. Lo que es motor va a ser anterior, lo que es sensorial es posterior en la médula espinal. Pasemos a considerar ya no a las neuronas, sino a las células de sostén, a las células gliales. El conjunto de células gliales se le refiere como neuroglia en singular. Esto en latín es plural, entonces no es neuroglias, sino neuroglia. Habla del conjunto de todas las glías, de las células gliales. Estas tales células gliales son de sostén al sistema nervioso, ayudan a las funciones de las neuronas, son 5 veces más abundantes que las mismas neuronas y tienen una característica, que estas sí se reproducen.
lo cual en la misma argumentación que el anterior tiene un lado positivo, que si uno se le dañan, se pierde células gliales, es capaz de reponerlas, se reparan, pero el riesgo en esas divisiones celulares es que algo marche mal y las células hijas no sean iguales a las madres. Esa división se hace por mitosis y el riesgo es que se malignice. De ahí que los tumores que ocurren en el sistema nervioso central, los tumores malignos, cuando no son secundarios a otra cosa que no tiene nada que ver con el sistema nervioso, sino que vino en la sangre y colonizó allá adentro, lo que se llama una metástasis, y puede ser un tumor de próstata, un tumor de mama, un tumor de hueso, un tumor de pulmón, de cualquier otro sitio, de hígado, que manda unas células a la sangre y esas células eventualmente se anclan en el sistema nervioso central y se reproducen allá arriba, pero eso no son células nerviosas. Si son células del sistema nervioso que se malignizaron, van a ser de este tipo de células gliales, y anotar que son 5 veces más abundantes que las neuronas. Hay 4 tipos de células de sostén en el sistema nervioso central. El primero de ellos son los llamados oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son estas que aparecen acá. Esto tienen oligos, es poco, tienen pocas dendritas y tienen una característica, que estas ramificaciones envuelven a los axones de las neuronas en el sistema nervioso central. Eso ocurre solo en el sistema nervioso central. En el periférico esto no ocurre. Entonces los oligodendrocitos van a representar el material que envuelve, que aísla a estos cables, a estas prolongaciones nerviosas, y que tienen los nódulos de Ranvier que habíamos visto. Quien hace esto en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos. La segunda célula de sostén a considerar es la microglia. La microglia es esta célula que vemos por acá. El origen de esa célula es hematológico, de hecho. Ellas tienen una función de fagocitar, de tragarse, de comerse material extraño, bien sea algún germen, algún agente infeccioso, o a veces son restos orgánicos de células muertas y cosas de esas. Eso lo digieren, ellas se movilizan, se desplazan y fagocitan ese material. Son el aseo urbano en el sistema nervioso, la microglia. Fíjense que nuevamente se repite las microglia sin S. El IA en latín es plural. Las microglia. El tercero de las células de sostén son los astrocitos. Son con mucho los más numerosos de todos. Tienen una función compleja. Aquí está representado por el artista en esta coloración azul verdoso. Esto tienen la forma de una estrella, por eso se llaman células en estrella, astrocitos. Y en los pies de esos brazos que tienen, hay una conexión por una parte a la neurona, pero por otra parte, que es muy importante, la conexión que hay a los capilares. Esta conexión que se establece con los capilares va a determinar una propiedad muy particular que se llama la barrera hematoencefálica. A diferencia de los capilares de la mayoría de los órganos, que tienen huecos y ahí se establecen los intercambios, a través de esos huecos salen moléculas y entran cosas, entrando y saliendo, el intercambio que hay entre los tejidos y la sangre. El capilar del sistema nervioso central es bastante impermeable, y quien determina la impermeabilidad de eso, amén de que todas las células están, no hay poros entre una célula y la otra en el endotelio, está además de todo rodeado de estos brazos del astrocito que la impermeabilizan. Hay una permeabilidad muy selectiva. Eso tiene la ventaja de que protege al sistema nervioso central
de cosas que vengan entrando que potencialmente podrían hacerle daño a un órgano tan noble como es el sistema nervioso central. Pero lo otro, que la parte mala del cuento, es que cuando ocurre, digamos, una infección, una meningitis, una encefalitis, un absceso en el cerebro, queremos inyectar en el torrente sanguíneo antibióticos para tratar eso, y ese antibiótico lo probable es que no va a pasar la barrera hematoencefálica, y eso es una desventaja. Hay agentes quimioterápicos, hay agentes que se utilizan en el tratamiento del Parkinson, por ejemplo, y sería muy bueno si eso fuera permeable, pero el caso es que son impermeables a estos componentes. Y parte de esa impermeabilidad está determinada por el astrocito. Estas son una lista de las numerosas funciones que se han ido identificando. Todavía hay algunas por identificar que se le atribuyen al astrocito. Captan potasio del líquido extracelular, y veremos en la excitabilidad celular lo crítico que es las concentraciones de potasio dentro y fuera a la hora de la excitabilidad celular. Captan sustancias químicas que tienen una función de comunicación entre una célula y la otra, los llamados neurotransmisores. Captan uno de esos neurotransmisores, que es el glutamato. Captan glucosa, y eso tiene un rol clave para la generación de energía en el sistema nervioso central. Esta función de captar glucosa es utilizada en algunos métodos diagnósticos por imágenes que se han desarrollado, que dan con mucha precisión una información sobre los aspectos estructurales y funcionales del sistema nervioso, y se basan justamente en la propiedad que tienen los astrocitos de captar glucosa. Cuando no hay astrocitos, no se establecen conexiones entre una célula y la otra. Parece que es una condición necesaria para que se establezcan las llamadas sinapsis, la conexión entre una célula neuronal o glial y otra. La neurogénesis se refiere a la generación, a la producción de células del sistema nervioso central. Ese es un proceso que es muy marcado en el desarrollo embrionario, sigue operando en el niño, y es por eso que van apareciendo las distintas funciones, el hablar, el caminar, las distintas funciones del sistema nervioso central a medida en que va ocurriendo esta neurogénesis. Y más adelante va a ser útil cuando se secciona un nervio, por ejemplo, y hay que reponer la porción distal del nervio que se degeneró, y en esa neurogénesis participan los astrocitos. Les había dicho que participan en la barrera hematoencefálica y que liberan neurotransmisores. La cuarta y última de las células gliales, dijimos que la primera son los oligodendrocitos, la segunda son la microglia, esta que está acá, el tercero son los astrocitos, y el cuarto y último son estas células que vemos acá, que son las células ependimarias. Esto que está acá es líquido cefalorraquídeo. Dentro del cerebro, como veremos más adelante, hay unas cavidades que contienen un líquido color agua de roca totalmente cristalino, que es el líquido cefalorraquídeo. Bueno, las células que segregan, que producen ese líquido, son estas células ependimarias, que son parte de las células de sostén. En un corte, que este es un dibujo de los distintos ventrículos, que son esto que aparece aquí en violeta, van a estar. Este es el cerebro, y lo que está en violeta son los ventrículos que se comunican, hay un acueducto, y todo esto está lleno de líquido cefalorraquídeo, producido por estas células que están acá, las células ependimarias. Ese líquido va a bajar por acá y va a bajar por este orificio que está aquí, que es un canal que va por todo el centro de la médula espinal hasta el final, que se llama el canal del epéndimo. Por ahí circula líquido cefalorraquídeo. En el sistema nervioso periférico hay dos tipos de células de sostén. Dijimos que en el central hay 4, en el periférico hay 2. La primera de esas células se llaman las células de Schwann. Estas células tienen esta disposición, y ellas envuelven y le van dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a un axón en un segmento, y respetan a un nódulo de Ranvier, y el siguiente segmento se repite esto mismo. Las células se
se vuelta y tiene un efecto aislante eléctrico de ese cable que está conduciendo electricidad. Entonces, las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, efecto aislante de mielina alrededor del axón por segmentos. La última de las células de sostén es del sistema nervioso periférico y está en los ganglios. Recuerden que los ganglios son concreciones, acúmulos de cuerpos celulares, pero no en el sistema nervioso central. Estas células no las hay en el central, sino en el periférico. Como es acúmulos de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central, se llaman ganglios. Si fuera dentro, se llamaran núcleos. Son fuera, se llaman ganglios. Y allá dentro de esos ganglios hay estas células de sostén que están ubicadas dándole sostén a los cuerpos neuronales que están en esos ganglios. Ok, concluida la primera sección de una revisión, si se quiere, estructural del sistema nervioso central, la parte de la histoneurología. Pasemos a revisar esta propiedad tan particular de la neurona que es la excitabilidad celular, la actividad eléctrica. Vamos a referirnos a este concepto fundamental referido como el potencial de membrana en condiciones de reposo, la capacidad que tienen estas células de reaccionar frente a cambios del entorno mediante su excitabilidad. Son células excitables con cosas que ocurren en el entorno, el rol que juegan los canales de iones, el llamado potencial de acción o el impulso nervioso, la ley del todo o el nada, lo que es ese momento en el cual la célula no es capaz de responder, pierde su excitabilidad durante un tiempo, se llama el periodo refractario. Las propiedades que tiene un axón, como si se compara con un cable eléctrico, y cómo es su conducción cuando no tiene mielina, no está rodeado de esta capa aislante, que cuando sí está rodeado de la capa aislante. Como es su conducción en un axón que está mielinizado, que tiene estas cubiertas en los distintos segmentos separados por los nódulos de Ranvier. Hablemos en primer lugar de la noción de lo que es el voltaje. Todos ustedes están familiarizados con una batería como esta, y en una batería está perfectamente indicado y físicamente se diferencia lo que es el polo positivo del polo negativo. Bueno, eso no todo está polarizado, que tiene un polo positivo y un polo negativo. La segunda ley de la termodinámica nos va a decir que eso es excepcional, que eso es improbable, que eso no es la condición natural. Dejen ustedes una pila el tiempo suficiente sin usarla, y cuando ustedes vengan dentro de 100 años no va a haber tal polo. Aquí y aquí va a haber exactamente el mismo voltaje. Esa pila va a estar despolarizada, no va a tener ninguna polaridad, no va a haber forma de diferenciar cuál es el positivo y cuál es el negativo, porque son iguales. Porque lo que se espera es que las cosas no estén polarizadas, sino por la entropía, el desorden va a dar cuenta de esa polaridad y la va a gastar. Si no es una pila que está abandonada por 100 años, sino sencillamente le pusimos una carga eléctrica, como en este caso representa el artista aquí por un bombillo, y entonces esa pila se va a descargar en menos de 100 años, se va a descargar y más rápidamente. Un celular se descarga continuamente y termina despolarizado. Cuando uno va a revisar, no hay ninguna diferencia entre el polo positivo y el polo negativo de la batería del celular. Entonces uno le inyecta negentropía, lo conecta a la corriente eléctrica con un cargador y vuelve a repolarizar esa batería, que tenga un polo positivo y que tenga un polo negativo, con lo cual podemos con propiedad decir esa batería está polarizada, es bipolar. De hecho, esta es una batería en donde el psiquiatra le está diciendo que es bipolar. Bi es 2, tiene un polo aquí y otro polo acá, tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. Ok,
Cuando uno analiza la composición química del medio interno, recuerden ustedes que el medio interno está dentro de la piel del individuo, pero está del lado de afuera de la célula. En ese medio interno hay más concentración de sodio que de potasio. Y cuando uno compara, no solo con relación al sodio y al potasio, sino cuando uno compara lo que hay en el medio interno y lo que hay dentro de la célula, en el líquido intracelular, en el LIC, se encuentra que en el medio interno hay 145 miliequivalentes por litro y dentro de la célula no hay sino 12. Vean la diferencia tan grande que hay. Del lado afuera hay 145, del lado adentro hay 12, en la misma unidad. O sea que la concentración de este ion que tiene un electrolito, tiene una carga positiva, es un catión, esto tiene una carga positiva. Entonces hay más cargas positivas del lado afuera que del lado adentro en cuanto al sodio se refiere. Si nos referimos al potasio, entonces pasa exactamente al revés. Resulta que en el intracelular hay mucho más potasio que en el medio interno. Hay 150 del lado adentro contra 5 del lado afuera, en la misma unidad. Entonces, el potasio que tiene es otro catión con una carga positiva, está del lado adentro en mayor concentración que del lado afuera. Adicionalmente, si nosotros seguimos analizando la composición del líquido intracelular, nos encontramos estas tales macromoléculas. Típicamente van a ser proteínas que tienen carga negativa. Y macro quiere decir que son muy grandes. Proteínas muy grandes se quedan atrapadas adentro y no van a poder salir. Ellas están dentro de la célula y la membrana celular no le permite salir. Entonces tenemos del lado adentro unas cosas con carga negativa que son voluminosas a nivel submicroscópico, estamos hablando de nivel molecular, son macromoléculas con carga negativa del lado adentro, son aniones. Otro elemento que tenemos que considerar que esa difusión transmembrana, los intercambios transmembrana que hay entre el LIC y el medio interno, el paso de los positivos hacia adentro es muy limitado. Entonces no tenemos cómo neutralizar estas cargas negativas que están adentro, porque el positivo que está afuera tiene restricciones para entrar. Eso determina que cuando colocamos un electrodo dentro y otro fuera de la célula, para sorpresa nuestra, porque eso no es lo que nos decía la segunda ley de la termodinámica, vamos a encontrar que las células están polarizadas. Hay una diferencia de potencial, son bipolares. Hay un voltaje expresado en milivoltios entre el lado adentro y el lado afuera de la membrana celular. Eso, cuando lo hacemos en una fibra del músculo cardíaco, vamos a encontrar que la diferencia de potencial es de menos 85 milivoltios. En las neuronas es de menos 70 milivoltios. Menos, es negativo. Entonces, en reposo, en la membrana, entre el lado adentro y el lado de afuera, hay una diferencia de potencial. Eso se llama el potencial de membrana en reposo. Y la diferencia potencial es a favor de lo negativo del lado adentro. La célula, el LIC, es negativo y es menos 70 milivoltios. Negativo es la diferencia de potencial en que hay entre el lado adentro y el lado de afuera. Ese voltaje se va a mantener mediante la regulación selectiva. Las membranas celulares cambian su permeabilidad. El hacer eso es lo que le da esta característica de excitabilidad celular a la neurona. Poder mantener ese potencial de membrana negativo, membrana en reposo, regulando en forma selectiva la permeabilidad de la membrana, de los intercambios que se hagan ahí. Aquí vemos representado por el artista un aparato que es un voltímetro que mide voltios. Están
pequeña el voltaje, que se mide en milivoltios, milésimas de voltio, y cuando uno coloca un electrodo del lado adentro y uno del lado afuera, encuentra que adentro es negativo y afuera es positivo. Entonces, fíjense que aquí hay cosas positivas de los dos lados, pero aquí hay más positivo sodio que aquí hay más positivo potasio que aquí. Está representado por el tamaño del tipo de letra. Hay más sodio en el medio interno que en el leak. Hay más potasio en el leak que en el medio interno. Aquí vemos una imagen que ya habíamos visto anteriormente. Recordarán ustedes que esta es la bomba de sodio y potasio. Esto consume energía y se intercambian 3 sodios por 2 potasios. Nosotros no podemos permitir que el sodio se nos quede adentro, no solo porque nos va a cambiar la polaridad, nos va a cambiar el potencial de membrana, sino porque el sodio, la sal, chupa agua, y al chupar agua acá adentro, como nos podría haber ocurrido con la glucosa, al chupar agua se hincha la célula hasta que se revienta. Entonces ese sodio que entra hay que sacarlo inmediatamente, lo antes posible hay que sacar ese sodio y dejarlo afuera. Si por su parte se nos escapa el potasio, tenemos que atraparlo otra vez y volverlo a meter del lado adentro. Recordarán ustedes que el astrocito tiene algo que ver con qué está ocurriendo con este potasio del lado afuera. Estas bombas de sodio y potasio están operando, aquí está representada por esta estructura en violeta. No hay una, hay numerosas de ellas en una misma célula en la pared. Esa célula, si es un eritrocito, puede haber fácilmente 200 bombas de sodio y potasio en la membrana de un solo eritrocito. Si de lo que estamos hablando es de un glóbulo blanco, no un glóbulo rojo, un leucocito, un glóbulo blanco, puede haber 35.000 de estas estructuras en una sola célula distribuidas en la pared celular. Y si estamos hablando de una célula del túbulo renal, que veremos en su oportunidad el siguiente semestre en Fisiología 2, en el túbulo renal hay células que son capaces de tener millones de bombas de sodio y potasio operando en su membrana. Eso consume energía, consume ATP. Entonces, la excitabilidad celular es esta capacidad de modificar el potencial de membrana en respuesta a determinados estímulos. No son todos los estímulos, hay algunos estímulos a los cuales la célula es capaz de modificar el potencial de membrana en respuesta a ese tipo de estímulo. El estímulo tiene que tener unos elementos, digamos, cualitativos y otros cuantitativos. No es cualquier estímulo, tiene que cumplir con unas ciertas condiciones. Entonces, lo que hace la célula es que en forma selectiva modifica su permeabilidad para determinados iones, determinados electrolitos que tienen carga eléctrica, sea el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, dependiendo de a qué se refiere, va selectivamente a dejarlo pasar en una dirección o en otra dirección. Esta característica de esta excitabilidad celular es única, no la tienen las distintas células del organismo. El hueso no es excitable, las glándulas no son excitables. Excitables son las fibras musculares y las neuronas. Son las células que tienen esta propiedad particular de responder frente a un estímulo que viene de su medio interno, de su entorno, y en función de eso son capaces de modificar en forma selectiva la permeabilidad de la membrana celular y se da este control de la excitabilidad. Veamos esta imagen que aparece acá, vamos a irla analizando progresivamente. En este eje estamos midiendo voltaje, estamos midiendo unas magnitudes muy pequeñas, o sea que las unidades son en milivoltios. En este punto que está acá son 0 milivoltios. Si entre el lado adentro y el lado afuera de la célula no hay ningún voltaje, el trazo que va a mostrar el aparato cuando colocamos un microelectrodo del lado adentro y otro del lado afuera, se va a mover en esta línea, 0. Y eso es lo que se espera, eso es lo que define la segunda ley de la termodinámica, que esto se mantenga en 0, eso es lo probable. No debe haber una polaridad, eso es excepcional. ¿Cómo es eso?
que va a ser distinto de un lado que del otro. Lo que se espera es que esas dos cosas se equilibren. Pero como estamos hablando de un ser vivo, y los seres vivos hemos dicho que están muy ordenados y son muy improbables, cuando uno hace ese experimento, coloca un microelectrodo del lado adentro y del lado afuera, no está en cero, sino está del lado de negativo. Y hemos dicho, si fuese una fibra muscular estaría por aquí. Como es una fibra, una neurona, que es lo que nos interesa, está en menos 70 milivoltios. Esta línea punteada que está acá es el potencial de membrana en reposo. Si nosotros colocamos el electrodo del lado adentro en el LIC y del lado afuera en el medio interno y se lo ponemos a un aparato y hacemos un registro en el tiempo, vamos a ver que esto se mantiene en esta línea, el potencial de membrana en reposo. Eso va a ser así hasta que algo altere eso y venga lo que se llama la acción excitadora. Si hay un estímulo que, como les decía, cumple con unas ciertas características, va a empezar a despertarse la excitabilidad de esa célula. Y lo primero que va a ocurrir es que ese voltaje, que diferencia potencial, que es negativo, empieza a ser menos negativo. Ojo, una cosa que es negativa, cuando es menos negativa, es que empieza a subir. Se pone menos y menos y menos negativa hasta que deje de ser negativa y se pone en cero. Si sigue moviéndose para arriba, entonces empieza a ser positiva. Entonces, aquí, ¿qué tan negativa era? Bueno, menos 70. Aquí es menos 60, es menos negativa que antes. Y aquí en menos 50 es menos negativa que antes, menos 40. Pero cuando llegue aquí ya deja de ser negativa, ya está en cero. No, ya está despolarizada. Entonces la despolarización es cuando deja de ser cada vez menos y menos y menos negativa. Se va despolarizando. A eso se llama que eso se está estimulando. Esto se está volviendo más y más y más excitable, porque se está estimulando. Deja de ser polarizada, se está despolarizando y eventualmente podría pararse aquí, en cuyo caso pierde completamente la polaridad y se va a llamar que está despolarizada. Podría ocurrir que sigue hacia arriba, entonces vuelve a repolarizarse, a volverse otra vez polar, solo que en otro sentido. Ya no es negativo, sino ahora se polarizó del lado positivo. Entonces, una cosa que estaba polarizada, si se pone menos negativa, se va despolarizando hasta que pierda la polaridad y está en cero. Si sigue para arriba, se pone en positivo y empieza a repolarizarse, pero hacia arriba. Si en cualquier punto está en cero y empieza otra vez a ponerse, a alejarse del cero, para arriba o para abajo, empieza a polarizarse. Si estaba aquí abajo y volvió a coger para abajo, entonces se está repolarizando otra vez. Aquí se despolarizó, y entonces si vuelve a su estado original se repolarizó, volvió a ser polar y se estabiliza en el potencial de membrana que está en menos 70. Esta gráfica hay que entenderla y analizarla con atención porque es absolutamente clave para los conceptos de la excitabilidad celular. ¿Qué es lo que es? Que cuando algo se vuelve menos negativo, si había empezado en menos 70 y va buscando hacia el cero o incluso hacia el lado positivo, se está despolarizando, se está repolarizando para arriba, se está otra vez despolarizando, se está repolarizando hacia abajo, y si pasa más allá del menos tal, se está hiperpolarizando. Cuando la célula se hiperpolariza, se va volviendo cada vez menos estimulable. Es un efecto inhibitorio. Y conviene, cuando uno contrae el bíceps, que el tríceps se vuelva inhibitorio, no se esté contrayendo también, porque van a competir los músculos agonistas con los antagonistas. Entonces, cuando un músculo se está contrayendo, el que hace la función contraria debe estarse inhibiendo, y eso se hace controlando la polaridad de estas cosas. Entonces, la repolarización es cuando se perdió, volverla a recuperar. La hiperpolarización es cuando se recupera y no se detiene donde empezó, sino sigue más abajo. Esta es la hiperpolarización. Tiene un efecto inhibitorio. ¿Por qué? Porque cuando está tan polarizada, la célula le cuesta excitarse. Mientras ella esté más cerca del cero, es más excitable y más excitable. Mientras más se aleje del cero,
está más inhibido. Aquí en esta imagen del artista nos muestra la ya familiar imagen de la doble capa de fosfolípidos con los grupos polares de cara al medio interno y de cara al LIC. Aquí aparece este canal. Este es un canal de iones que está en la membrana celular. Este es un canal que está cerrado en este momento. Este es el mismo canal que está abierto, y cuando está abierto permite que ese ion y no otros iones, porque estos son específicos para los distintos iones, entren y salgan según unas ciertas características. Y esta es una situación muy particular, que es que este es un canal que está, no es que está cerrado, fíjense que está abierto, lo que está es desactivado, tiene esta obstrucción que no permite que fluya nada por ahí. Es indistinto, cuando esto está bloqueado aquí, no importa que esté abierto o que esté cerrado, pero no va a pasar nada. Si esta pelotica no está ahí, sí es determinante si el canal está abierto o si está cerrado o si está abierto. Pero aquí no importa que esté abierto, pero no va a pasar nada porque está así. Mientras esa pelotica se mantenga ahí, ese canal está en un periodo refractario. Por ahí no puede pasar nada, no importa lo que se intente, no va a pasar nada porque tiene esta válvula que lo tiene bloqueado. No es lo mismo un canal desactivado que un canal cerrado. El cerrado se puede abrir y va a permitir esto. Este no importa que se abra, de hecho este está abierto y no permite el paso, está desactivado. Esas cosas ocurren por periodos de tiempo cortísimos, por cierto. Vamos a analizar entonces la secuencia de eventos que ocurren en el llamado potencial de acción, que es sinónimo de decir el impulso nervioso. Entonces, en primer lugar, la primera condición es que la célula ha de ser excitable. Dijimos que excitable son solamente las neuronas y las fibras musculares. Las otras células del organismo no son excitables. Entonces, mal podemos nosotros sentarnos a esperar un potencial de acción, un impulso nervioso en cualquier otra célula que no sea excitable. Tiene que ser o una neurona o un músculo. Lo segundo es que les decía que el estímulo no es cualquier estímulo. En cuanto a intensidad, tiene que tener un mínimo de intensidad. Por debajo de ese mínimo, que se conoce como el umbral, es lo que ustedes quizás hayan conocido, hayan oído, una referencia a eso que se llama un estímulo subliminal. Está por debajo del umbral. Y todo lo que sea subliminal nosotros no lo detectamos, porque no tiene la intensidad suficiente. Hay sonidos cuya intensidad es tan baja, la persona está hablando en la acera de enfrente, yo quiero oír la conversación, pero lo que me llega tiene una intensidad tan baja que yo no logro oír qué es lo que están diciendo. Si yo estuviera al lado, ¿qué va a ocurrir? Que a medida que me acerque, la intensidad va subiendo y va subiendo hasta que lo empiezo a oír nítidamente. Pero si me alejo, va a haber un momento por debajo del cual la intensidad ya es tal que las células que tengo yo en el oído no son capaces de detectar ese estímulo. Lo mismo va a pasar con el olfato, con el tacto, con la vista, con la audición. Si no tiene un determinado intensidad, no lo vamos a sentir. De más está decir que en cuanto a calidad, no a cantidad, sino a calidad, hay numerosísimos estímulos para los cuales nosotros no tenemos la capacidad de registrar eso. Por ejemplo, a nosotros no nos está dado captar directamente las señales de radio, las señales de televisión, las señales de telefonía celular, las señales de, qué sé yo, de microondas, de ultrasonido, de rayos X, de infrarrojo, de ultravioleta, etcétera. Hay cantidades de cosas para las cuales nosotros nos valemos de unos transductores, de unos sensores especializados que respondan a esa característica cualitativa que tienen ese estímulo. Nosotros respondemos a una gama interesante, pero no a todos los estímulos, y necesita tener un mínimo de intensidad que esté por encima de ese umbral para nosotros poder registrarlo y la célula dé respuesta. La célula no puede estar en un periodo refractario. Les acabo de mostrar, cuando la pelotica tiene trancado el canal, por ahí no va a circular nada. La célula entra en un periodo refractario que no es capaz de dar respuesta. Entonces, para que dé respuesta, tiene que estar fuera de ese periodo refractario.
Los canales de sodio son sensibles a la despolarización, y cuando empieza a ocurrir la despolarización de la célula, cuando empieza a ser menos negativa, entonces estos canales de sodio empiezan a abrirse. Volvemos otra vez a la lámina. Cuando empieza la despolarización, cuando esto empieza a volverse menos negativo, y si estamos metiendo sodio dentro de la célula, si el sodio es positivo, el leak dentro de la célula va a ser menos negativo, y resulta que ahí hay un círculo vicioso. Como se está volviendo menos negativo, se están abriendo los canales para que entre más sodio, y como está entrando más sodio, el sodio es positivo, se está volviendo del lado adentro cada vez menos negativo, se está despolarizando. Entonces llegó un estímulo a la despolarización, se abrieron estos canales para el sodio, empezó a entrar sodio al lado adentro de la célula hacia el leak, y empezó a despolarizarse la célula, y como se está despolarizando se están abriendo las compuertas, y como se están abriendo las compuertas está entrando más sodio y se está despolarizando, y eso sigue así, y va a haber un momento en el cual los que entran en juego son las que están reguladas por el voltaje, que están acá, que son los de potasio. Entonces cuando llegue el momento que empiecen a abrirse las compuertas para el potasio, que ocurre después de la del sodio, entonces el flujo es al revés. El potasio, que estaba más concentrado adentro, empieza a irse hacia afuera de la célula. Cuando el potasio empieza a irse fuera de la célula, como él es positivo, empieza a bajar el voltaje de la célula. Entonces la célula se torna menos despolarizada, empieza a polarizarse. Si está menos despolarizada es que se está polarizando, y se polariza y se polariza y se polariza, y se van cerrando estas compuertas y se van abriendo estas. Eso queda representado acá de la manera siguiente. Empezamos en menos 70 en nuestro potencial de membrana en reposo. Cualquier estímulo que esté entre menos 70 y menos 60 no tiene la intensidad suficiente, no da respuesta. Esta línea punteada que está aquí es el umbral. Entonces si el estímulo logra llegar en este punto, entonces aquí se abren los canales de sodio. Cuando se abren los canales de sodio, empieza a entrar cargas positivas. Si las cargas empiezan a ser positivas, empiezan a ser cada vez menos negativas. Entonces se está despolarizando. Aquí la célula perdió la polaridad. Aquí ya no hay polaridad. Está en cero. Se despolarizó completamente. Pero sigue más arriba. Entonces ahora se está repolarizando, pero para el lado positivo. Entonces va a llegar a más 30. Cuando llegue acá arriba, van a abrirse los canales de potasio, y cuando abran los canales de potasio empieza a entrar potasio, que es positivo, y empieza a entrar dentro de la célula entonces empieza a cambiar la polaridad, se cierran los canales de sodio, empieza el sodio que había estado entrando, empieza a sacarse por la bomba de sodio y potasio, se saca sodio y se mete potasio. Entonces la célula vuelve otra vez a buscar su estado inicial. Si se parara acá, bueno, estaría otra vez en menos 70. Ella llega a hiperpolarizarse un poco hasta que se estabiliza finalmente donde empezó. Ella empezó en menos 70, va a terminar en menos 70. Toda esta espiga que está acá completa es un potencial de acción, un impulso nervioso. Fíjense que la escala en tiempo son milisegundos. Todas estas cosas ocurren en milésimas de segundo, de punta a punta. Aquí vemos, este es el voltaje con nuestro electrodo que tenemos colocado en el leak y en el medio interno. Aquí empezó en el potencial de membrana en reposo, que está en menos 70. Llegó un momento, el estímulo empezó a ser menos negativo, empezó a despolarizarse la célula por el cuento de que está entrando el sodio, se repolarizó para arriba, llegó a más 30, se abren los canales de potasio, empieza a despolarizarse hasta que pierde la polaridad y empieza a repolarizarse buscando su polaridad inicial, y no se detiene acá, sino que se hiperpolariza un poco hasta que finalmente se estabiliza acá. De aquí a acá han pasado 3 milisegundos. En 4 milisegundos estamos otra vez en el punto donde estábamos al principio.
Aquí nos muestra la difusión de sodio y potasio. En esta primera que están acá, los canales de sodio con compuerta se abren y empieza a entrar el sodio dentro de la célula, con lo cual empieza a perder la polaridad y eventualmente empieza la desactivación, esas cosas. Entonces se abren los canales de potasio y empieza a ocurrir, se inactiva los canales de potasio y finalmente se cierran las compuertas de sodio y potasio y se restablece todo al principio. En condiciones de reposo están cerrados los canales de sodio y potasio. Recuerden que la entropía quiere que exista exactamente la misma concentración de sodio y potasio tanto del lado afuera como del lado adentro. Necesitamos tener una membrana que no sea permeable en condiciones habituales al sodio y potasio para garantizar que la concentración de potasio sea más alta afuera, la de sodio más alta afuera y la de potasio más alta adentro. Si le damos un chance, en el momentico que ellos medio se abren, ellos fluyen como acabamos de describir en cuestión de milisegundos. Es muy importante recordarles que la célula es necia, la célula es muy poco flexible, la célula no permite que le cambien su composición en grados muy pequeños y pueden matar a la célula. De modo que estos cambios que están ocurriendo, que lucen un poco aparatosos eso no ocurre ni siquiera en toda la neurona, ocurre en el cono, aquel donde empieza el axón, que yo les decía cuando vimos la imagen de la neurona. Es solamente ahí que se va a producir y no se va a propagar al resto de la neurona, es ahí, y 3 milisegundos después la célula debería estar otra vez en el 4 milisegundos después en donde estaba antes. Ella no va a tolerar que se le estén cambiando las concentraciones de sodio y de potasio así, porque muere. Entonces esos son cambios muy puntuales en el tiempo y en el espacio. Si eso se propaga más allá en tiempo o en espacio, la célula va a morir. Entonces es una pequeñísima cantidad de sodio y potasio lo que se movió para adentro y para afuera en un lapso de tiempo muy corto. Y eso no va a afectar de una manera significativa la concentración en el leak. Esa se va a mantener. La homeostasis garantiza que eso no se altere. No participa el transporte activo en esta función. Eso se hace sin gasto energético porque se hace a favor de unos gradientes. Hay mucho más concentración de sodio afuera que adentro. Basta que le abran la puerta y él va a entrar. Por razones probabilísticas, las moléculas van a estar golpeando en la puerta del canal del ion y van a estar pasando. Habrán sodios de adentro que saldrán, pero proporcionalmente son mucho menores porque la mayor concentración está afuera. De modo que eso pasivamente lo que estaba afuera entra y lo que estaba adentro sale. Es para revertir aquello en donde se va a requerir energía. Para que se genere el potencial de acción, se requiere que el estímulo tenga un mínimo de intensidad que no sea subliminal, que tenga una intensidad por encima del umbral. Si esa intensidad sigue aumentando por encima del umbral, uno esperaría, bueno, que la intensidad del potencial de acción fuese mayor. Pero resulta que no es así, eso no es lo que ocurre. No importa cuán intenso sea el estímulo más allá del umbral, el potencial de acción siempre tiene la misma magnitud. Y eso es sorprendente, eso no es lo que uno esperaría. Eso se llama la ley del todo o el nada. Si no tiene la intensidad suficiente, es el nada, no da. Y si la tiene, no importa la magnitud de arriba, siempre la va a dar en forma de un todo. Ese todo es la intensidad de una espiga que se la acabo de mostrar, que empezó en menos 70 y terminó en más 30. Y eso es todo lo que va a haber. No va a haber nunca más allá de más 30, sino la otra vez él vuelve a revertir. Entonces, todos sabemos que hay contracciones musculares más fuertes que otras. Hay sensaciones que son más dolorosas que otras. Hay sonidos que sentimos más duros que otros o luces que son más intensas que otros. Entonces, ¿cómo se logra eso si los estímulos son todos iguales? Bueno, lo que se gradúa, lo que se modula no es la intensidad, sino es la frecuencia. Es mayor número de impulsos por unidad de tiempo. Entonces no es
como las radios, que son AM, es la amplitud modulada. Las radios más modernas son FM, que es frecuencia modulada. Entonces, el sistema nervioso, en su excitabilidad, en sus potenciales de acciones, no utiliza la modalidad de modular la amplitud, sino lo que modula es la frecuencia. En este diagrama vemos que este es el potencial de reposo, está en menos 70, y le ponemos unos estímulos por debajo del umbral y nos dan respuesta. Ahí está operando el nada. Y estímulos, si no tienen la intensidad suficiente, aquí no va a haber respuesta. Cuando los estímulos son ya más allá del umbral, dan una espiga que da esta intensidad. Y si nosotros vamos poniendo estímulos cada vez más fuertes, da la espiga, y da la espiga, y todas estas espigas tienen la misma intensidad. De modo que el hecho que el estímulo más allá del umbral, si es menos del umbral, no da espiga alguna, y si da espiga, siempre la espiga igualita tiene la misma amplitud. Lo que va a ocurrir es que hay más espigas por unidad de tiempo. Entonces aquí volvemos otra vez. El umbral estaría dado por algo que estaría como por acá. Entonces aquí aplicamos un estímulo por debajo de ese umbral y no da respuesta. Y desactivamos el estímulo. Cuantas veces lo hagamos, no da respuesta, porque no alcanza la intensidad del umbral. Como la intensidad estaba por aquí, este estímulo lo activamos y da la intensidad, y entonces da estos picos, todos igualitos, mientras lo tengamos aquí. Pero si nosotros usamos un estímulo más intenso todavía, él va a dar, todos los picos son exactamente de la misma amplitud, pero da más espigas por unidad de tiempo. Es frecuencia modulada, no es amplitud modulada. La amplitud siempre es la misma cuando está por encima del umbral. Cuando está por debajo del umbral no da amplitud alguna. A eso se llama la ley del todo o el nada. Hemos hecho referencia al tal periodo refractario. Cuando nosotros aumentamos la intensidad, empieza a aumentar la frecuencia. ¿Qué quiere decir que aumenta la frecuencia? Que el intervalo entre uno y otro va disminuyendo y va disminuyendo. Entonces se van pegando las espigas en la misma unidad de tiempo, se van pegando. Pero eso tiene un límite. Hay un momento en donde no se pegan más cerca uno de otro. No importa que uno siga estimulando, ellos no llegan a encaramarse uno del otro. Hay un momento donde hay un intervalo en donde no puede haber espiga alguno, y a ese intervalo se llama el periodo refractario. Entonces no puede haber un potencial de acción independientemente de la intensidad y la frecuencia de lo que sea, y eso está dado por esto que está aquí. ¿Te acuerdan que se hiperpolarizaba y esto era inhibitorio? Bueno, de aquí hasta acá van a estar las peloticas trancando a los canales de iones, y por ahí no va a circular nada, no va a ser posible que haya flujo selectivo, ni no selectivo, ni nada. Hay una inactividad de los cambios eléctricos, y durante ese lapso de tiempo que va desde este punto hasta este punto, la célula está en periodo refractario, no es capaz de ser excitable. La pelotica tiene tapando esto. Aquí, si se abre, bueno, va a ser excitable, entran y salen, se dan los cambios de eso. En primer lugar entra el sodio, y después entonces va a cerrarse, y entonces se sale el potasio, y después va a cerrarse, hasta que revierten todo y vuelven a estar en su estado original, que es cerrado. Pero si la pelotica está trancando esto acá, está en periodo refractario. Pasemos a otra consideración. Si nosotros hacemos la analogía entre un axón, recuérdense que es la prolongación aquella única que tienen las neuronas. Si son aferentes, este axón viene de una neurona sensorial y va hacia el sistema nervioso central. Si son eferentes, vienen del sistema nervioso central con alguna orden que ha de ser cumplida, o por una fibra de músculo liso involuntaria, o de músculo cardíaco involuntario, o de un músculo esquelético voluntario, o de una glándula que es involuntaria. Cualquiera de esas cosas viene la señal a través de un axón. Si nosotros analizamos y comparamos ese axón con un cable eléctrico, nos encontramos una sorpresa, que es que él se despolariza, hace este asunto, y después empieza a hacer esto, y es menor y es menor, y se agota y se agota. De modo que si la propagación de esta electricidad por estas estructuras parecidas a un cable fuesen nada más basándonos en
el axón, visto como un cable, eso no podría viajar más allá de 1 milímetro o 2 milímetros. Más allá de 1 milímetro o 2 milímetros eso se extingue. Aquí aparece un microelectrodo y entonces se le inyecta algo de sodio dentro del axón. Entonces él se depolariza, porque eso era negativo. Cuando le meto algo positivo, él se depolariza. Cuando él se depolariza, hace una espiga. Y esa espiga se propaga así y eso se extingue. Y aquí estamos otra vez en el potencial de membrana y se apagó esto aquí. Y aquí acá no hay más allá de milímetros, 2 milímetros. Entonces el axón es un mal conductor si lo comparamos con un cable eléctrico convencional. Si esa fuese la condición de que la propagación fuera a través de esta fibra vista como un cable nada más y sin más nada, eso no podría tener más de 1 milímetro de longitud. Resulta que la conducción de esos impulsos realmente no depende de ver esto como que si fuese un cable. Ya verán por qué. Aquí entra el efecto de las células de Schwann cuando estamos hablando del sistema nervioso periférico y de los oligodendrocitos cuando estamos hablando del sistema nervioso central, que es que envuelven al axón y lo aíslan eléctricamente por segmentos. Entonces, veamos acá, entró el sodio, empieza el proceso de la despolarización, y entonces eso se propaga hacia acá, esa despolarización. Esto positivo empieza a moverse para acá y esto que era negativo empieza a ser menos negativo, entonces se empieza a despolarizar esto. Es como contagioso. Esta positividad que entró con el sodio empieza a propagarse allá adentro, y entonces este se vuelve menos negativo y eso empieza a propagarse y se va volviendo menos negativo y esto se propaga. Cuando esto vaya por acá, esto se va a recuperar y vuelve a ser negativo otra vez, que era como empezó. Así que este rojo es su situación normal de reposo. Esto azul es cuando está excitado. Y esta es la posición de reposo que está esperando la excitabilidad. Entonces, el impulso estuvo aquí, ahora está aquí, ahora está aquí, y va avanzando, y va avanzando, y va avanzando. Este efecto de la polarización. Entonces se producen a lo largo de toda la longitud de la acción, se van produciendo, pero no es el mismo. Es un fenómeno que requiere algo de abstracción, pensarlo, porque hay una buena analogía que es en el estadio de béisbol cuando se hace la ola. Si alguien se levanta en este extremo y se siente y se levanta el de al lado y tal, uno ve clarito que se propagó una onda, pero nadie se movió de su lugar. Entonces, stricto sensu, realmente no se propaga, sino se contagia al de al lado y se vuelve a descansar, y el de al lado entonces se contrae, se lo contrae el de al lado y vuelve a descansar, y así el tercero. Es como si uno quiere mandarle un mensaje en el estadio a uno que está sentado en la otra punta de la tribuna, y uno se lo dice al compañero de al lado, y ese se lo dice al de al lado, y el otro al de al lado, y el otro al de al lado. Entonces, si al final, si todo marcha bien, el de que está en el otro extremo de la tribuna va a oír el mensaje, pero nadie se movió de su lugar. Se propagó el mensaje, pero nadie se movió de su lugar. Y eso va a ocurrir aquí, porque el mensaje se vuelve a regenerar. Cuando yo se lo dije al vecino, yo le dije el mensaje con la voz mía. Cuando él se lo dice al de al lado, no era la voz mía. La voz mía se extingue rápidamente. El de al lado vuelve a generar el mensaje, y ese es el mensaje. Lo malo es que en el caso de los mensajes suele distorsionarse, y es el juego del mensaje ese que todos los muchachos juegan, y cómo un mensaje se va propagando y se va cambiando en el camino. Este mensaje meto sodio que tiene una carga positiva, me encuentro un potencial de membrana que es negativo, se despolariza, se activa, y como ahora es positivo empieza a pegárselo al de al lado, y como es positivo se lo pega al de al lado, y como es positivo se lo pega al de al lado y tal, pero vuelve a ser negativo para el lado, la parte de atrás. Entonces va avanzando, va propagándose así. El área que previamente había producido un potencial de acción no puede producir otro mientras se encuentra el periodo refractario. Hay un lapso de tiempo. Entonces eso es fundamental, porque cuando este empiece a ser positivo y este es negativo, podría regresarse. Entonces vamos a perder parte de la energía que necesitamos que vaya hacia adelante, energía eléctrica en este caso, la vamos a perder porque se va a ir para atrás otra vez. Pero no se va para atrás porque este está en periodo refractario y no es capaz de dar respuesta. Este quiere
hacer que este se despolarice, pero este no es capaz de responder porque tiene la pelotica tapándole los canales de iones. Entonces su única opción que tiene es propagarse en forma anterógrada, hacia adelante. Los potenciales de acción se conducen sin decremento, no pierden la intensidad. No es como la voz mía que se extingue, sino tendríamos que garantizar que todas las personas que van a transmitir el mensaje hasta que llegue al compañero que está en la otra punta de la tribuna, cada quien dé el mensaje con la misma intensidad. No se degrada la intensidad, sino cada vez que se genera un nuevo mensaje, un nuevo mensaje, un nuevo mensaje, un nuevo potencial, todo se produce por la ley del todo del nada. O no se produce, y si se produce siempre con la misma intensidad, no se pierde la intensidad. El índice de conducción es relativamente lento si lo comparamos con dispositivos electrónicos. Los potenciales de acción en realidad no se conducen, como les acabo de mencionar. Nadie se movió de su lugar, sino se propaga esa onda eléctrica. Cuando uno ve esto, recordarán ustedes, este es un axón. Estos son los aislantes que determinan las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, y entre uno y otro están los nódulos de Ranvier. En los nódulos de Ranvier está desnudo el axón y es solamente ahí donde puede entrar el potasio. Aquí no va a poder, donde va a entrar el sodio, va a entrar el sodio y va a salir el potasio y va a ocurrir el potencial de acción. Aquí no puede ocurrir porque tiene este aislante. Entonces, es fundamental que las células tengan aislante, es fundamental que tengan segmentos desnudos entre aislante y aislante, es fundamental que entre este segmento y este segmento no haya más de 1 o 2 milímetros de distancia. Entonces aquí se produce un potencial de acción que se lo pega al de al lado hasta que llegue acá, aquí se produce, se lo pega, aquí se produce, se lo pega, y así es como se propaga el potencial. Los nodos de Ranvier no pueden estar separados entre sí más de 1 o 2 milímetros. Los potenciales de acción solo ocurren en los nodos de Ranvier porque aquí hay un aislante. Y en el humano los índices de conducción varían entre 1 metro por segundo hasta más de 100 metros por segundo. Esto es alrededor de unas 225 millas por hora. Es importante que hay axones estos que tienen más de 1 metro, que van entre la médula espinal y, digamos, la planta del pie. Si uno pisa una tachuela, esto tiene que viajar lo suficientemente rápido para que el individuo no se haga daño y por un acto reflejo quite el pie. Va a haber un estímulo aferente que lo detectó una neurona sensorial. Eso va a un sitio que ni siquiera va a ser en el encéfalo, va a ser inmediatamente en la médula espinal, en el segmento de donde salió ese nervio, y ahí mismo se toma la decisión por un arco reflejo, por una vía eferente que viene por una neurona motora. Por este mismo mecanismo, tanto para allá como para acá, se va a propagar la señal a través de estos cambios electroquímicos hasta que el músculo se contraiga y quite el pie.